¿Qué tal? Buenos días con todos. Primero saludarlos y agradecerles el que estén aquí presentes para el webinar de Panorama 2022, donde básicamente vamos a tratar dos temas muy interesantes, es decir, el panorama de lo que viene para este año y además cómo afrontar la tercera ola y seguramente tratar de abordar todas las preguntas que han salido en estas últimas semanas. Bueno, lo primero que tengo que decirles es que Cristina Oviedo lamentablemente tuvo un tema médico, ya está mejor, pero no va a poder estar en esta presentación, así que yo voy a proyectarla. Lo segundo importante a tener en cuenta es que pueden hacer sus preguntas en el módulo de preguntas y nosotros trataremos de absolver todas sus preguntas al final de la presentación. Si no logramos absolver todas, porque de hecho hay siempre bastantes preguntas y sobre todo en estos temas tan interesantes, lo que va a pasar es que pueden mandar su pregunta al siguiente correo, que es eventos@prc.com.pe, y con gusto les responderemos las preguntas que dejamos sin responder. Al final vamos a mandar el PPT y el audio y video a los que nos han pedido. Igual el audio y video está en nuestro blog y pueden revisar y consultarlo con todo gusto, y en todo caso, si no les llega, nos avisan para enviárselos por correo. A ver, como ya lo comenté al inicio, ¿qué temas vamos a tocar? El panorama 2022 y qué hacemos frente a la tercera ola. Respecto al panorama 2022, hemos considerado que podemos afrontarlo desde tres perspectivas, ¿no? La primera, sobre los temas de fiscalización, que creemos que, digamos, el año 2021, en proyección del 2019 y 2020, ha sido un año donde ha habido bastantes fiscalizaciones, hay planes, y vamos a ver cómo se ha estado moviendo la SUNAFIL, porque eso nos dice un poco de lo que viene para este 2022. ¿Qué temas normativos son importantes a tomar en cuenta dentro de nuestra actividad? Y el tema de trabajo remoto, amarrándolo al tema de la tercera ola y seguramente a la extensión que ha habido hasta el año 2022 y lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Muchas empresas, sobre todo en estos primeros meses o a finales del año pasado, han sido recurrentes las preguntas sobre qué es lo que va a pasar con el trabajo remoto, teletrabajo o trabajo a distancia, los planes de retorno. Entonces creemos importante verlo en proyección para este año, ¿no? Que es algo que vamos a tener que ir elaborando y analizando para poder resolverlo, digamos, a final de año y ver qué es lo que viene a futuro. Antes de entrar de lleno a la exposición, algunos temas importantes, ¿ya? El año 2022 es un año, me parece que relevante en tema laboral, por lo siguiente, ¿no? Primero, que el 2021 ha sido un año político. Ya hemos visto todo el tema conflictivo que se ha generado. Ya pasaron 6 meses de gobierno y obviamente la tendencia del gobierno es más proteccionista y va a implicar seguramente mayor protección para los trabajadores. Entonces, las empresas tienen que estar preparadas para lo que viene en este 2022, ver, digamos, este 2022 como una oportunidad de mejora, ¿no? O sea, ¿cómo podemos mejorar frente a, digamos, un gobierno proteccionista, donde van a haber más conflictos sociales y esos conflictos seguramente se van a generar también en el ambiente de trabajo, ¿no? Pero yo creo que es importante ver este 2022 como oportunidad para todos. Creo que va a ser un año, digamos, dejando de lado el tema político, digamos, para todas las empresas, un año muy retador, porque vamos a tener que mejorar muchos aspectos y aprovechar, digamos, las oportunidades de mejora y de crecimiento que podamos tener, ¿no? Tratando de reducir, evidentemente, siempre los riesgos laborales, ¿no? En la medida de lo posible. ¿Qué nos marcó el 2021? A ver, a la mano izquierda pueden ver el tema de las fiscalizaciones, ¿no? En el año 2021, lo que pasó fue que hubieron 65% de fiscalizaciones a raíz de una denuncia del trabajador. Muchos de ustedes dirán, wow, qué bestia, 65%.
65%, pero no es mucho, porque antes el 80% de las inspecciones, hasta hace unos años, eran originadas por una denuncia de los propios trabajadores. Y los planes operativos solamente eran el 20% y ahora representan el 37%. Es decir, la actividad del ministerio es mayor aún ahora, ¿no? Ok. En este año 2021 han habido 63.000 inspecciones hasta septiembre. ¿Cuántas hubieron en el año 2019? 55.000. ¿Y cuántas hubieron en el 2020? Aproximadamente 76.000. Es decir, en el año 2021 ha seguido la tendencia de crecimiento de la fiscalización de la SUNAFIL. ¿Ok? Entonces, ¿qué otro aspecto importante? ¿Cuáles son las fiscalizaciones para el año 2021? A ver, lo importante, a la mano izquierda van a poder ver cuáles son los sectores que más se han fiscalizado, ¿no? Por ejemplo, el sector servicio, comercio, transporte e industrias manufactureras. Aquí un poco nos hace ver que la fiscalización ha estado enfocada en esos sectores debido a que evidentemente la pandemia ha generado normas sanitarias, mayor control del Estado respecto al COVID, entonces seguramente estos sectores se ha incrementado las fiscalizaciones, ¿no? En años pasados recuerdo que las fiscalizaciones estaban enfocadas en sector construcción, ¿no? En hoteles, por ejemplo, y en el año particularmente 2019 vimos muchísimas fiscalizaciones en el sector de enseñanza, ¿no? Educativo, instituciones y demás. Ahora, ¿cuáles son las principales denuncias en el año 2021? Primero que hubieron 42.000 aproximadamente inspecciones virtuales. Ya vamos a ver ahorita cuáles son los mecanismos virtuales que se han utilizado. Pero es importante que veamos este número, ¿no? Es decir, las inspecciones virtuales han sido recurrentes. ¿Cuáles fueron principalmente las materias más importantes que se han fiscalizado? Bueno, en un primer lugar, el cumplimiento de pago de remuneraciones, liquidación de beneficios sociales y despido arbitrario, ¿no? Respecto a despido arbitrario, lo que hace es una fiscalización de verificación de despido, ¿no? Básicamente las más importantes son estas dos, ¿no? Incumplimiento de pago de remuneraciones y liquidación de beneficios sociales. ¿Qué hemos visto en el estudio, la práctica respecto a estas materias? Lo que hemos visto muchísimo es que muchas empresas lo que hacen es no pagan dentro de las 48 horas los beneficios laborales a sus trabajadores, por un lado, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer cuando los trabajadores no cobran es consignarlo judicialmente. El problema de la consignación judicial es que hay que sacar un depósito judicial, hay que presentar una demanda y eso es un costo administrativo, ¿no? Una recomendación para las empresas, en este caso, es, por ejemplo, relacionar su cuenta de haberes y hacer una solicitud de autorización de depósito, ¿no? Ya que ahora existe la firma digital de los documentos, entonces se puede firmar digitalmente y se le puede enviar a la cuenta de haberes de los trabajadores, con lo cual se evitan todo el trámite de la consignación judicial, ¿no? Incluso, por ejemplo, es recurrente que se hagan estos llamados antes de hacer la consignación judicial, que es un costo, y además si lo consignan judicialmente, lo que va a pasar es que se va a demorar el trabajador en cobrar 6 meses. Y así nos evitamos las inspecciones y denuncias y eventuales multas, ¿no? Por no pago de beneficios laborales. Ahora, también hemos visto casos de empresas que no han estado pagando los beneficios laborales. ¿Por qué? Porque los trabajadores mantienen deudas. Dentro de esas deudas hemos visto la deuda de la licencia con goce otorgada compensable, ¿no? ¿Se acuerdan? En el año 2020 se mandó al grupo de riesgo que no podía hacer trabajo remoto con una licencia con goce compensable, ¿no? Muchísimos de ellos han acumulado un pasivo importante en las empresas y algunos o muchos les ha salido más eficiente renunciar que estar recuperando las horas, ¿no? Entonces, muchas empresas no han pagado liquidación y los trabajadores los han denunciado. En el caso de la compensación, obviamente, como fue recomendable en su momento, se hicieron documentos donde los trabajadores se le informaron de esta compensación y posterior liquidación.
también hemos visto, por ejemplo, casos de empresas que a los trabajadores le dan herramientas o no pagaban deudas y les descontaban, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer como recomendación es formalizar estos documentos, pedir la autorización del trabajador para descontarle sus ingresos y evitar futuras fiscalizaciones, porque las fiscalizaciones de incumplimiento de pago de liquidación lo que generan es aproximadamente una multa de infracción grave, ¿no? Y si no cumples el requerimiento, te ponen una infracción muy grave, que son aproximadamente 12.000. Con lo cual, tu multa, a veces tenías que pagar 3.000, 4.000 soles de liquidación y tu multa era aproximadamente 21.000 soles, ¿no? Entonces, yo creo que hay que revisar esos temas, a veces por esas, digamos, esos errores o quizás esas cosas que podemos hacer mejor, podemos evitar estas multas, ¿no? Otro tema importante, sobre todo por temas COVID, es dónde se han dado mayores fiscalizaciones. Es evidente que en Lima, por obviamente la cantidad de inspectores y la cantidad de población y empresas, que posee el 53% de todas las inspecciones, ¿no? Luego ya la provincia de Junín, ¿no? Que es relevante, digamos, ¿no? Porque generalmente está en este cuadro Arequipa, La Libertad e Ica, pero bueno, Junín es interesante la labor inspectiva en esa zona, digamos. Así que básicamente eso ha pasado, ¿no? Ok. Ahora, respecto a la pandemia, básicamente en el año 2021, en materias relacionadas a la pandemia, el 56%, 57% ha sido por inspecciones relacionadas, por ejemplo, a temas de sanidad y demás, ¿no? Entonces, de estas inspecciones del 2021, el 57% se archivaron y el 44, 43% generaron una multa. Entonces, de esos se dieron bastantes actividades en la casilla electrónica, de los cuales 114.000 notificaciones sobre cartas inductivas y disuasivas. Muchísimos de nosotros la hemos visto, digamos, durante todo este año 2021, de las cuales aproximadamente 38.000 por los aplicativos Verifica tu Chamba y Chequea tu Contratista. Ya vamos a ver de qué se trata este tema. Y 191.000 aproximadamente notificaciones por temas de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente, en el marco de la pandemia, por temas de la vacunación, por temas de descansos médicos y cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La siguiente, por favor. A ver, como hubo hace un tiempo una campaña de Chapa tu Choro, bueno, ahora verifica tu chamba, ¿no? Es bien interesante, yo les recomiendo verificar estos aplicativos. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que son aplicativos que la SUNAFIL lanza para efectos de que los trabajadores tengan acceso a la información, ¿no? Se pueda dar una alerta a los empleadores de un supuesto incumplimiento y posteriormente la SUNAFIL realiza ciertas fiscalizaciones para poder verificar el cumplimiento normativo. Entonces, tú vas a la página web, ¿no?, de la SUNAFIL, consignas los datos del RUT de la empresa, ¿no?, donde trabajas y demás, y te van a decir si estás trabajando o estás en la planilla de esta empresa. Si estás en la planilla, perfecto, hay un mensaje de confirmación a la empresa, al trabajador, perdón, y si no estás, ¿no?, lo que va a pasar es que se va a generar una alerta a la empresa, ¿ok? Yo el otro día estaba metiéndome y por suerte casi generé una alerta al Payet solamente buscando este aplicativo, el cual es muy simple para utilizar. Y además de esta alerta, generas una posible verificación por parte de la SUNAFIL y una alerta que te notifica. Y posteriormente, seguramente la SUNAFIL va a generar órdenes de inspección para verificar estos casos de alertas que se vienen generando. Ya hemos visto en varias empresas cómo les va llegando estas alertas que se generan a partir de este aplicativo. El siguiente. El anterior era respecto a verifica tu chamba, es decir, verifica si estás en planilla en la empresa que estás laborando, ¿no? Ahora, chequea tu contratista, es decir, si tú estás laborando en una empresa contratista minera o en una empresa de tercerización, ¿no?, de algún servicio o demás, y quieres saber si estás en la planilla o quieres saber que ese trabajador destacado o desplazado por la empresa de intermediación o tercerización está en la planilla, te metes a este sistema.
Este sistema te da también la confirmación, sí, efectivamente estoy trabajando en esta empresa de tercerización o de intermediación y estoy en la planilla y todo ok, o te genera una alerta para la empresa de intermediación y tercerización que no estás en planilla, ¿no? Y luego de eso, nuevamente, al igual que el anterior aplicativo, la SUNAFIL te manda la alerta luego, posteriormente, seguramente, dependiendo de la cantidad de alertas que tenga, va a iniciar una verificación o una inspección en base a una orden de inspección. En resumen, estos dos aplicativos lo que nos demuestran es una actividad recurrente de la SUNAFIL que va generando mayores fiscalizaciones, ¿no?, en base a información que los propios administrados generan y que podrían darle algunos indicios del cumplimiento o no cumplimiento de las normas laborales. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, ya hemos visto un poco la actividad de la SUNAFIL y cómo ha ido incrementándose, ¿no? Es decir, en el año 2019 hizo 55.000 inspecciones, luego aumentó en el 2020 con toda la pandemia a 76.000, que es importante porque además hubieron limitaciones de traslado de los propios inspectores, y en el año 2021 hasta septiembre han hecho 63.000 y proyectando el crecimiento de las inspecciones seguramente va a superar el año 2020, ¿no? Y este año 2022 yo creo que va a ser una tendencia importante las fiscalizaciones laborales y ya vamos a ver cómo podemos irnos preparando frente a estas inspecciones, a estos sectores y a estas normas que vienen fiscalizando. Ahora, ¿cuáles son los principales proyectos que se vienen para el 2022? Básicamente son proyectos que ya se han venido discutiendo el año pasado y consideramos que podrían tener alguna proyección en este 2022. El tema principal es el de tercerización, ¿no? Ya han hecho algunos cambios normativos al sector público de limitación del uso de la tercerización y seguramente hay un proyecto que busca prohibir la tercerización laboral, ¿no? Y hay otros más también que no los hemos comentado, pero este quizás es el más radical, y otros que piensan limitar la utilización de la tercerización, y hay algunos otros que, por ejemplo, están vinculados al uso o al reparto de las utilidades, ¿no? Es decir, utilizar o repartir la torta entre los trabajadores de la principal y los de la contratista, ¿no? Respecto al segundo proyecto que está dando vueltas, que fue voceado a finales de año del 2021, es el incremento de la remuneración mínima vital, ¿no? Se dice que aproximadamente va a ser de 1.000 soles, y hemos averiguado que, si bien es cierto, aún no hay nada respecto a este incremento, dice que se va a evaluar para marzo de este año. Seguramente en marzo podrían haber algunas novedades respecto al incremento. Todavía no está claro cuándo va a ser, pero parece que en marzo se va a evaluar para efectos de ver si se va a impulsar el incremento de la remuneración mínima vital, que actualmente está en 930, y se proyecta a 1.000 soles, ¿no? El otro proyecto que, bueno, es un largo, pero es un proyecto muy antiguo, de más o menos más de 30 años, y que ha sido voceado por la ministra de Trabajo, es el Código de Trabajo, ¿no? Digamos, la intención es buena, reunir todas las normas para, digamos, fácil comprensión y más eficiente utilización de las normas laborales. El único problema es que este proyecto, digamos, no sale porque existen varias normas que están conflictuadas entre los representantes de los sindicatos y los trabajadores y los empleadores, y eso no permite avanzar para sacar esta norma, digamos, este código, digamos, que es interesante, pero que yo entiendo que tendrá para 30 años más, ¿no? La siguiente, por favor. El otro tema o punto importante a tomar en cuenta es el tema del trabajo remoto. El trabajo remoto, como todos saben, está vigente hasta el 31 del 2022, 31 de diciembre. Eso ha sido positivo porque, bueno, el trabajo remoto es mucho más flexible, le da flexibilidad a la empresa, los gastos no los asume el empleador y da recomendaciones en materia de seguridad, salud y teletrabajo, y no asume la responsabilidad por un accidente, digamos, directamente esta norma no lo atribuye, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta respecto al trabajo remoto? Bueno, primero que en octubre del año pasado veíamos el regreso a oficina, ¿no? Yo creo que una parte importante, a raíz de la tercera ola, que vamos a conversar en breve,
ha vuelto o ha virado nuevamente al tema del trabajo remoto, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer ahora en la tercera ola, ¿no? Ya la vamos a conversar después, pero es un poco utilizar esta norma flexible y tratar de buscar retornar a trabajo remoto a una cantidad importante para disminuir los contagios, ¿no? Esto quizá para algunos va a tener mayor o menor relevancia, ¿no? Hay muchas empresas, sobre todo industriales, relacionadas al sector agrícola, que tienen muchísimos problemas respecto a la mano de obra, es decir, o sea, muchos de sus trabajadores se han visto infectados, digamos, por el COVID y ha habido mayor ausentismo, ¿no? Incluso nos han contado por ahí que ha habido áreas que han tenido que cerrar porque no tenían mano de obra con qué trabajar. Entonces, más adelante vamos a conversar un poco sobre las alternativas en esos casos, pero una primera alternativa, digamos, en este marco complicado de la pandemia es tratar de retornar esas áreas o una parte importante de las áreas a trabajo remoto, ¿no? Que es flexible, que se va a mantener hasta diciembre, y luego otra recomendación que ya hay que ir viéndola es qué es lo que va a pasar después del trabajo remoto, ¿no? Lo que va a pasar básicamente es que hay una ley de teletrabajo que lo que dice es que los gastos lo asume el empleador y la responsabilidad de seguridad y salud en el trabajo lo asume también el empleador. Y ya muchas empresas, previendo esa posibilidad normativa, digamos, ¿no? Salvo que salga otro proyecto distinto, han ido otorgando, por ejemplo, bonos de acceso a Internet o bonos de gastos de trabajo remoto o trabajo a distancia. Y ahí lo que les recomiendo es regular este tema, ¿no? Es decir, ponerlo en una política, establecer digamos, la posibilidad del retorno al trabajo presencial por voluntad de la empresa, eh, digamos, que este beneficio económico reemplace cualquier posterior norma que diga que la empresa asume los gastos y ambas partes reconocen ello y establezcan las reglas para el uso y buen uso del trabajo remoto. Es decir, por ejemplo, hemos visto consultas de trabajadores que se fueron a las playas, todo muy bien, pero no informaron, obviamente, porque pueden estar en su casa y ellos pueden estar en la playa y a veces se les necesita y la verdad que fue difícil el retorno. Entonces, hay que regular bien eso porque además, digamos, si un trabajador no cumple las obligaciones de retorno bajo, digamos, su responsabilidad, genera obviamente responsabilidad del mismo trabajador, con lo cual lo puede sancionar. Entonces, para que eso quede claro, es mejor básicamente dos cosas: regularlo bien en una política, en un acuerdo, y obviamente hay que hacer las capacitaciones para no agarrar desprevenido a nadie, ¿no? La proyección a largo plazo, yo creo que es, además de ver el tema del sistema híbrido, es ver estas recomendaciones sobre implementar y incorporar dentro de los ingresos un bono relacionado al trabajo a distancia, ¿no? Ya no enfocado en un trabajo remoto, sino enfocado en una posible norma que venga en un futuro para que, digamos, no afecte la prestación de estos servicios a distancia, que creo que muchas empresas, al margen de esta tercera ola, están viéndolo como una alternativa, porque obviamente eso nos reduce un montón de costos, gastos, y es eficiente para muchos trabajadores que están felices con este sistema, ¿no? Incluso les cuento algún tema anecdótico, que cuando en octubre en muchas empresas tuvieron que regresar a las oficinas, hubieron algunos trabajadores que preguntaron o alegaron que no era su derecho quedarse haciendo trabajo remoto, ¿no? Entonces, para que vean que muchos trabajadores les ha sentado muy bien, sobre todo a trabajadores que tienen responsabilidades familiares, digamos, en algunos aspectos, y han podido disfrutar de su familia y hacer otras cosas en el trabajo remoto, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué nos deja este panorama 2022? Ojo con los planes de fiscalización. Y aquí es importante tomar en cuenta lo siguiente. A ver, van a haber más fiscalizaciones, y están habiendo fiscalizaciones. Tenemos más inspecciones que el año 2020 y seguramente mucho más que el 2019, ¿no? En el estudio estamos viendo muchísimas inspecciones y eso genera una carga administrativa para las empresas. Entonces, ¿qué es lo que vemos en estas inspecciones? Vemos que las empresas no están preparadas, ¿no? Es decir, viene el inspector, les da 3 a 5 días para cumplir los requerimientos,
y no tienen la información, no tienen completa la información, o a veces por el tema de la pandemia los registros no los tienen a la mano. Bueno, si no los tienes a la mano, hay que pedir un plazo ampliatorio para poder cumplir con esa información. No dejemos de dar información al inspector y no dejemos de responder, porque hemos visto que algunas empresas no tenían la información, daban, por ejemplo, un documento y no decían absolutamente nada, no pedían la ampliación para cumplir con los demás documentos. Y la inspección les ha generado una multa por obstrucción inspectiva. La multa, así pagues, o sea, así acredites que hayas pagado, igual te la imponen. Así que tengamos muchísimo cuidado con estas multas de obstrucción a la labor inspectiva. Revisemos los temas. Vayamos en orden. ¿Cuáles son los principales temas que están revisando? Bueno, ahora por experiencia, los temas relacionados a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Obviamente a raíz de la pandemia y a raíz de un incremento de accidentes y enfermedades en general, han habido mucho más inspecciones. Hay que revisar, estamos cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo, hagamos un checklist y revisemos las principales normas. En el tema de accidentes de trabajo y seguridad y salud en el trabajo, vemos algo muy recurrente en los clientes. Cuando un trabajador, ¿no? Tú le dices, tienes que usar tu equipo de protección personal, y no lo usa, y se genera un accidente por culpa del trabajador, ¿no? La empresa tiene que sancionar al trabajador, ¿no? Claro, obviamente, seguramente, si va por un accidente, se va una semana fuera de la empresa, pero cuando retorne tienes que por lo menos darle una amonestación y decirle que tiene que cumplir las obligaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos visto inspecciones por culpa del trabajador que luego nos denuncia y nos multa, y seguramente después nos va a iniciar una demanda por daños y perjuicios, ¿ya? Otro tema importante de las fiscalizaciones por accidentes es que las multas que está poniendo el Ministerio de Trabajo están relacionadas a obligaciones generales, como por ejemplo el IPER, ¿no? Donde identifica los riesgos. Por ejemplo, si tú eres chofer, obviamente tu riesgo es que puedas tener algún tipo de choque con otras unidades o algún accidente automovilístico. Tengo que establecer ese riesgo y luego tengo que capacitarlo en relación a ese riesgo, ¿no? Eso están identificando, por ejemplo. Entonces, no están bien identificados los riesgos, entonces tenemos que trabajar en eso. Y tenemos que capacitar a los trabajadores en eso. Esas dos multas son las que ponen. Y esas multas, como son multas que afectan no solamente al trabajador afectado, sino a todos los trabajadores, esa multa se multiplica por la cantidad de trabajadores. Por ejemplo, si yo tengo una multa grave, son aproximadamente 12.000. Pero si son más de 1.000 trabajadores, la multa puede llegar a más de 250.000. Entonces, obviamente, tú pones dos multas, ya son $500.000 de soles. Entonces, tengamos cuidado con eso, porque, digamos, la empresa puede cumplir con todas las obligaciones, pero a veces no está, digamos, siendo fino respecto a algunas obligaciones como el IPER y las capacitaciones. Creo que ahí están aprovechando, digamos, y multándonos, y creo que eso lo podemos mejorar, y además es importante porque eso también reduce la cantidad de accidentes, ¿no? Finalmente, otro tema importante a tomar en cuenta es el tema de las jornadas, ¿no? Vemos también que están inspeccionando jornadas. Muchas empresas piensan que porque están en trabajo remoto ya no tienen que pagar horas extra o ya no tienen que registrar la asistencia. Ya lo hemos conversado en varios webinars, eso no lo pierdan de vista. ¿Qué hacer con las reformas laborales? Yo creo que lo más importante de las reformas laborales es revisar nuestro tema de tercerización, cómo van, es decir, ver si están cumpliendo, por lo menos no están denaturalizadas, porque si ya hay visos de que va a haber unos cambios normativos, también tenemos que ver cómo están yendo nuestras tercerizaciones. Es decir, hay una tercerización, hay una gestión del servicio, es decir, le estoy encargando, tú haces, no sé, la producción, haces el transporte, lo estás haciendo con tu personal, con tus herramientas, ¿no? Yo estoy interviniendo en la prestación, en la dirección, obviamente que no debería, ¿no? Entonces hay que revisar esos aspectos básicos, ¿no? La remuneración mínima vital para trabajadores que ganan 930 soles, hay que ver si esto va a tener un impacto y proyectar el impacto acá a futuro, ¿no? Lo que sí va a ser importante es la mayor conflictividad, ¿no? Eso lo estamos viendo no como un aspecto íntegramente laboral, pero han incrementado exponencialmente los conflictos sociales, ¿no? Es decir, hay huelgas ¿no? y cierran carreteras y demás. Eso genera un impacto, obviamente, en las relaciones de trabajo, porque obviamente estas huelgas también tienen una redundancia en el ámbito laboral. Entonces, lo que va a pasar seguramente es que van a haber mayores conflictos con los sindicatos o posibles formaciones de organizaciones sindicales, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para poder, digamos, resolver los conflictos. Ahora,
En el tema de resolución de conflictos, tengamos en cuenta lo siguiente. Tenemos que mejorar nuestros canales de comunicación con los trabajadores. Si los trabajadores hacen una denuncia, ¿no? Tenemos que tener canales para poder escuchar esas denuncias y escucharlos y darles respuesta. Muchas de las organizaciones sindicales se forman justamente porque la empresa no escucha a los trabajadores, ¿no? En muchos casos, estas organizaciones se forman por temas muy básicos, que la empresa, si las hubiera escuchado, seguramente las hubiera resuelto, ¿no? Pero como no las escuchan, se agrupan y forman estas organizaciones, las cuales, bueno, es su derecho y todo bien, pero digamos, yo creo que eso redunda mucho en un tema de que no estamos escuchando a los trabajadores, sobre todo ahora que hay más conflictividad, hay que escuchar, ¿no? Hay que negociar si es que algo lo hemos hecho mal y hay que mejorar, obviamente, y revisar si estamos haciendo las cosas correctas o no, ¿no? Ya lo comenté, hay que revisar los contratos de tercerización. Yo creo que el tema de locadores, últimamente he tenido varias preguntas sobre, Brian, queremos sacar a este trabajador, lo necesitamos menos, ¿no? Y lo vamos a contratar por recibos por honorarios. Yo creo que lo que deberían es evaluar bien las contingencias. Un locador desnaturalizado implica que te demande, ¿no? Te pida la reposición o la indemnización, te pida el 35% de todo lo que le estás pagando, es muy simple calcularlo, multas de la SUNAT, multas de la SUNAFIL, ¿no? Una multa además de 12.000 soles por cada persona. Multiplica la cantidad de colocadores, ahí tienes tu multa, más tú no cumplir el requerimiento que es reponerlos a tu planilla. Entonces, las multas son importantes en el tema de locadores, hay que ver los costos-beneficios. Ahora, muchas empresas dicen, pero la verdad que el locador, quiero que sea flexible, ¿qué pasa si ya la próxima mes ya no lo quiero? O no está cumpliendo con las obligaciones. Bueno, si no está cumpliendo con las obligaciones, la ley te permite cesarlo por incumplimiento de obligaciones. Incluso hay un despido por capacidad. Utilicemos estas herramientas que la ley establece. El tema es que hay que trabajar definitivamente. Entonces, hay que trabajar nuestros reglamentos y políticas. El reglamento interno no debe ser copiado. Siempre comento esta historia que a veces me pasan algunos reglamentos internos de la empresa y habla el nombre de otra. ¿No? No lo revisan desde una perspectiva estratégica. El reglamento interno es un documento súper importante para las faltas graves, ¿no? Ahí están todas las políticas que tienen que trasladarse al trabajador, todas las obligaciones, prohibiciones, y eso hay que obviamente capacitarlos a los trabajadores. Entonces, las empresas no lo están utilizando, yo creo que es importantísimo, están perdiendo la oportunidad de evitar demandas o en todo caso, si las tienen, ganarlas, ¿no? Temas de seguridad, salud en el trabajo ya lo comenté, y un tema final e importante es la casilla electrónica. El año 2021 hemos tenido por lo menos, si mal no recuerdo, 8 o 9 inspecciones porque el empleador no revisó su casilla electrónica a tiempo, no cumplió con el requerimiento, no presentó sus descargos, no presentó su apelación, ¿no? Porque notificaron a la casilla electrónica. Entonces, hay que revisar la casilla electrónica, hay que afiliar la casilla electrónica a un correo de la empresa y si es posible, copiar a más personas. Incluso yo estoy en un par de empresas, estoy yo copiado. Cada vez que les llega una notificación, me llega a mí. Pero porque obviamente no queremos caer en esas infracciones por no cumplir los requerimientos de la SUNAFIL. ¿Ok? Así que, por favor, revisen su casilla. Hemos tenido bastantes casos y obviamente es una multa que simplemente por obstrucción a la labor inspectiva. Sí, muchas gracias. La siguiente. Bueno, luego de haber visto el panorama 2022, ¿no? Tratando de verlo un poco más desde un sentido más empresarial de lo que nos toca a nosotros, creo que viene el tema un poco más de carne, digamos, sobre todo por la cantidad de consultas que hemos tenido sobre estos temas, ¿no? Y que además genera muchas dudas. Yo les voy adelantando una cosa, la verdad que hay que ver el año 2020, 2021, donde en muchos aspectos se regulaban las cosas por conferencias de prensa, ¿no? Es decir, por ejemplo, por ejemplo, esto que han eliminado el toque de queda, ¿no? Se comenta, pero no hay norma, ¿no? Entonces, seguramente saldrá en las próximas horas, pero no existe la norma. Entonces, hay muchas cosas que se comentan, pero todavía no se publican. Entonces, hay que tener cuidado de lo que se dice y lo que realmente es. Hay otros temas también que hemos visto que hay bastante discusión. Vamos a tratar de tomar una posición desde un punto de vista obviamente empresarial, de eficiencia, y que creo que tiene una razón de ser, ¿no? Lamentablemente porque existe contradicción de normas y directivas y dispositivos, y bueno, entonces hay que tomar en cuenta ese disclaimer para poder afrontar este tema de las medidas frente a la tercera ola. Básicamente son 4 temas importantes.
¿no? El retorno a la presencialidad y la vacunación, que está generando muchísimas dudas. ¿Qué pasa con los personal con factores de riesgo? Aislamiento comunitario y antes llamada también cuarentena, y los descansos médicos, ¿no? O sea, es decir, ¿qué puede hacer la empresa frente a un caso de COVID, ¿no? Sigamos, la siguiente, por favor. A ver, retorno laboral presencial. Vamos un poco a verlo de la forma más esquemática. ¿Qué significa vacunación completa? Significa la primera y segunda dosis, ¿ok? La dosis de refuerzo está dentro de lo que significa vacunación completa. Desde nuestra perspectiva, no. Ahora, acá quiero hacer una precisión. Veo varios colegas y además varias personas que opinan sobre estos temas que consideran al revés, ¿no? Que dicen que la dosis de refuerzo es una dosis, tenerla de refuerzo significa una vacunación completa. A ver, primero que las normas laborales de trabajo remoto y suspensión perfecta hablan de la dosis completa solamente de la primera y segunda dosis. Por eso tenemos esa posición. Ahora, vemos que las normas de salud hablan de la primera, segunda y la de refuerzo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en la práctica, muchos trabajadores no completan ni la segunda dosis, ¿no? Y en muchas actividades de mano de obra masiva no hay trabajadores. Entonces, obviamente, desde un punto de vista de eficiencia, ¿qué vamos a pedir más? O sea, ¿no? Las dos dosis o la de refuerzo. Obviamente, por lo menos las dos dosis, que ya representa una protección importante, ¿no? Seguramente en el futuro, ¿no? Cuando pasen los meses y ya se completen las dos dosis, en muchos casos, la dosis de refuerzo también va a ser considerada, normativamente hablando, dentro del esquema de vacunación completa, ¿no? Pero en el día de hoy nosotros consideramos que no. Pero, sin embargo, poníamos el punto ahí que hay otras posiciones que consideran que las tres dosis, la dosis de refuerzo también debería estar en la vacunación completa, ¿no? Me parece válido esa posición. El tema que, operativamente hablando, para las empresas, si le pones esa valla, la verdad que va a ser bien complejo poder cumplir, y evidentemente eso va a haber una afectación también en las operaciones y también, obviamente, los trabajadores. Ahora, otro caso importante que seguramente ha generado muchas dudas es el caso de los adultos mayores de 50. Y próximamente, ojo, que los de 40, porque ya también lo anunciaron. En los adultos mayores de 50 hay limitaciones para asistir a centros, no sé, por ejemplo, a centros comerciales, no sé, a lugares, espacios cerrados y demás. Pero ojo que no existe ninguna limitación para ir al centro de trabajo, lo cual sí existe, por ejemplo, para los choferes de unidades de transporte que tienen 50 años. A ellos sí se les exige la dosis de refuerzo. Entonces, en conclusión, nosotros consideramos que al día de hoy no existe ninguna norma que establezca que los mayores de 50 años tengan que tener la dosis de refuerzo para el centro de trabajo, que no es lo mismo que asistir a todos estos lugares que están limitados, como los centros comerciales, por ejemplo, ¿no? Ojo que ya van a incluirse a los de 40 años próximamente. Seguramente saldrá en las próximas normas esta reducción de edad a 40, ¿no? Pero mientras que no salga la precisión, que es que la dosis de refuerzo a las personas mayores de 50 dentro del centro de trabajo, nosotros consideramos que es una interpretación válida decir que solamente se exige a lugares de trabajo, ¿ya? Otro segundo caso es qué sucede con el personal que no se quiere vacunar. Ahí les comento un caso interesante, ¿ya? Hemos visto, ¿no?, en algunas empresas, ya vamos viendo un par de empresas, que los trabajadores presentan el certificado de vacunación, ¿no? Por ejemplo, de la ciudad de Arequipa, ¿no? Y de repente vemos que en ese mismo día de vacunación ha estado acá en Lima, ¿no? Entonces es un poco extraño. No tenemos la información que esa información sea falsa, o sea, es información válida de acuerdo a las instituciones, pero nos llama la atención, sobre todo por las denuncias periodísticas que existen sobre supuestas redes de corrupción donde tú vas, pagas y te ponen como si te hubieras vacunado, ¿ya?
Hay que tener cuidado con eso, ya lo estamos viendo, digamos, a nivel laboral, lo cual me parece peligroso, sobre todo por personas que van vacunadas a hospitalizados y a UCI, y que quizás seguramente ni siquiera están vacunados. Entonces, habría que ver, ojalá que las autoridades puedan investigar ese tema para que ver, ¿no?, a todas estas personas antivacunas que han pagado y que obviamente hay una consecuencia, ¿no? Si la empresa logra descubrir eso, obviamente es una falta grave por información falsa, obviamente luego de investigar correctamente, y podrían haber consecuencias penales para los trabajadores que han falseado esta información, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿qué pasa con los que no quieren vacunarse? Bueno, si las labores son compatibles con el trabajo remoto, se van a trabajo remoto, ¿ok? Perfecto. Pero si las labores no son compatibles, o sea, es decir, no sé, un operario de mantenimiento que no hace trabajo remoto, tus labores son mecánicas, ¿no? Y no quiere vacunarse, ojo con las dosis completas, lo que se hace, se le manda una licencia sin goce de haber. Es decir, sale de la empresa, se suspende el vínculo, él no trabaja y yo no le pago. ¿Ok? Buenísimo. Ahí también podría haber un acuerdo en contrario, pero obviamente, pues, bueno, salvo que seamos muy buenos, se le puede pagar, pero la gran mayoría de empresas lo que está haciendo es mandando licencias sin goce. Inmediatamente luego de esta norma, hubieron un aumento exponencial del número de vacunados, ¿no? Entonces está muy bueno, yo creo que... Y recuerden que hubo una excepción temporal, pero esta excepción ha sido hasta el 15 de enero. Al día de hoy, si tú no tienes la dosis completa, te vas a suspensión perfecta si es que no puedes hacer trabajo remoto. Siguiente, por favor. Bueno, este cuadrito nos parece, pensamos hacer un texto sobre eso, creo que el cuadrito es muy importante, lo hemos mandado en los lex laborales, están ahí, son muy importantes revisarlos. Actualmente estamos en el nivel alto de alerta por departamento. Yo creo que hay dos informaciones, ¿no? La información horizontal, que es el nivel de alerta por departamento, ¿no? La gran mayoría de departamentos ahorita estamos en nivel alto, y hay otro, la vertical, que habla sobre el nivel de riesgo de la actividad de trabajo. Es decir, nuestros trabajadores, ¿qué nivel de riesgo tienen? Nivel bajo, nivel medio, nivel alto o muy alto. Respecto a la actividad, el alto y muy alto están relacionadas a actividades médicas o con contacto directo con el COVID, ¿no? Doctores, enfermeras, bomberos, policías, ¿no? Y bajo y mediano están relacionadas con actividades que no tienen incidencia con personas que se pueden contagiar. Por ejemplo, bajo es que trabaja a 1 metro, 2 metros de las personas, digamos, su actividad puede ser al aire libre. Medianos, que puede tener algún contacto, pero sin embargo todavía puede mantener ese nivel de protección, ¿no? Ahora, dentro del nivel alto que nos encontramos actualmente, la pregunta es si pueden trabajar o no pueden trabajar, ¿no? Entonces, vamos a la fila, a la vertical, digamos, de sin riesgo individual. Sin riesgo individual, en bajo, medio, alto y muy alto pueden trabajar. ¿Qué pasa con uno del grupo de riesgo con vacunación? ¿No? Si estamos en nivel alto, en medio, en nivel de riesgo de actividad medio y bajo, por ejemplo, no sé, una secretaria, no sé, una cajera que puede ser rango medio, ellos, por ejemplo, si son del grupo de riesgo con vacunación completa, ellos sí pueden laborar, ¿ok? Si estamos con un grupo de riesgo no vacunado y su actividad, el riesgo es medio, no puede trabajar. Si es bajo, tampoco. O sea, ninguno de los... ¿Y qué hacemos con ese trabajador grupo de riesgo no vacunado? Obviamente lo mandamos a una licencia sin goce, ¿no? Porque obviamente no ha completado las vacunas y ese es el efecto jurídico, ¿no? Ahí les dejo el nivel muy alto y el nivel moderado en la medida de que pasemos en algún momento a algunos de estos niveles, y creo que este cuadrito es muy, muy sencillo de poder entender. Siguiente, por favor. Bueno, básicamente lo que les contaba, un poco los cargos de riesgo bajo y mediano, de riesgo exposición, ahí lo que va a hacer el médico ocupacional es ver simplemente la información clínica, ¿ok? Para el reingreso. Y en cambio, en los cargos alto y muy alto, ahí sí tiene que haber una evaluación individualizada para el retorno
y también una declaración jurada donde el trabajador pues certifique que le están señalando todos los riesgos de su actividad. Ahí hubo un tema interesante. Muchas empresas, incluso seas de riesgo bajo, medio o lo que sea, igual te hacen firmar esta declaración, ¿no? Y me preguntan, oye, ¿lo puedo seguir haciendo? Por supuesto, bueno, mientras mientras tengamos un documento que nos genere menos riesgo y el trabajador acredite que ha conocido los riesgos que tiene, es importante y nos puede servir, digamos, ¿no? En una eventual, no sé, reclamación o por ahí de una demanda, nos puede servir ese documento. Así que si sigo haciendo esta declaración jurada para los de bajo o medio exposición, entonces yo creo que, digamos, si no te molesta mantenerlo, yo lo mantendría porque además es una herramienta que me puede servir, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué son casos sospechosos, probables o confirmados? Siguiente. A ver, primero unas definiciones previas para estar en tono, ¿no? Ojo que la cuarentena se ha dejado sin efecto en la resolución ministerial 18/2022 del MINSA, ¿no? Antes habían los que se aislaban, los de cuarentena, y había una diferencia, y ya no existe. Ahora todos son aislamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es el aislamiento en el ámbito comunitario? Es la persona que puede ser caso sospechoso, probable o confirmado. Ya vamos a ver cuál de esos casos son. La pregunta es, ¿hay una diferencia entre departamentos? El día de hoy ya no. Antes salió una norma que decía, los de Lima y Callao y las de baja virulencia tienen, creo que 10 días de descanso. Y los otros, 14, ¿no? Ya no hay esa diferencia. Ahora vamos a ver cuál es el aislamiento. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Siguiente, por favor. ¿Qué son casos sospechosos, probable y confirmado? Bueno, el sospechoso es aquel que tiene los síntomas, ¿no? Malestar general, fiebre, congestión nasal y bueno, y los síntomas que están determinados ahí. El caso probable es un caso sospechoso con antecedentes epidemiológicos y contacto con una persona que ha tenido COVID, ¿no? ¿Y cuál es el caso confirmado? El que obviamente tiene una prueba de PCR, que es la prueba molecular, o la antígena, que diga obviamente que está con COVID. Siguiente. Entonces, frente a un caso sospechoso o probable, lo que tenemos que hacer es, bueno, el trabajador tiene que comunicar que tiene los síntomas, ¿no? Y se le da automáticamente el aislamiento, ¿ya? Ahí había un montón de confusiones. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores iban a sacar su descanso médico y nadie lo atendía por la cantidad de casos que hay últimamente, o iban a hacer su prueba y hacían sus colas y no llegaban al cupo, ¿no? Entonces, actualmente no necesitas esos documentos en este instante, digamos, te das aislamiento, ya vamos a ver las formas para sacar tu certificado médico. El empleador dispone el plazo de aislamiento, ya vamos a ver el plazo, eso lo vamos a repasar por caso por caso. Para el retorno, ¿no? Es decir, luego de que cumplió el periodo de aislamiento, el trabajador tiene que presentar la constancia de descanso médico, ¿no? ¿Y cómo lo obtiene? Por línea 113, sistema de te lo atiendo, vas a una clínica privada o al sistema público, ¿no? Es decir, hay varios mecanismos para poder obtener el certificado médico, ¿no? Y ahí es importante por lo siguiente, porque acuérdense que, eso es importante, también he tenido consultas sobre eso, que el empleador paga los 20 primeros días. Ya no está vigente desde el año pasado, donde la Seguridad Social te pagaba los 20 primeros días, en el COVID, ya no. Ahora el empleador asume los 20 primeros días. A partir del día 21, es decir, si alguien se complica como consecuencia del COVID, ya lo paga la Seguridad Social y ahí vamos a tener que presentar los certificados médicos y canjearlos por el CIT, que es el certificado de incapacidad temporal, y hacer todo el trámite de devolución de subsidios. ¿Qué es importante en este punto? En este punto es que el trabajador, por ejemplo, se va de aislamiento, ¿no? Tiene que presentar y acreditar, obviamente, que ha estado con COVID, puede ser con la prueba o puede ser con los casos médicos que ya hemos comentado. Y si yo como empleador acredito que el trabajador me ha mentido, ¿no? Porque nos ha pasado casos que han pedido permiso y estaban en la playa o estaban haciendo cualquier otra cosa, el empleador también puede establecer sanciones, ¿no? Ahí simplemente hay que documentarlas correctamente. Por ejemplo, si Brian Ábalos me dijo que lo vio en la playa, no lo vas a imputar simplemente
por el dicho, o sea, tienes que recoger una declaración jurada, hay que hacer una investigación, un informe de auditoría, es decir, hay que documentarnos bien, porque el problema de las faltas graves no es la falta, sino es la acreditación de la misma. Y acuérdense que cuando tú, digamos, inicias un procedimiento, lo despides, que más o menos dura 2 semanas aproximadamente, lo que pasa es que él inicia una demanda y el proceso te va a llegar recién acá 1 año, ¿no? Entonces ya para ese año ya todas las pruebas seguramente desaparecieron. Entonces yo lo que le recomiendo es, cuando hagamos un procedimiento de despido, documentemos bien. Si alguien dice algo, que presente su declaración jurada, ¿no? Porque luego se desdicen. Entonces es importante tener en cuenta eso. A ver, siguiente, por favor. Ok, ahora, ¿cuáles son los plazos de aislamiento? Si tú eres sintomático, o sea, tienes los síntomas, son 10 días contados a partir de la fecha de inicio del síntoma. Si tú eres sintomático con vacuna completa, o sea, ojo que aquí incluso el MINSA te dice, esta sí es con tercera dosis, porque la posición del MINSA, las vacunas completas son primera, segunda dosis y la de refuerzo, y sin comorbilidad, los días de aislamiento son 7 días, o sea, se ha reducido. ¿Qué pasa de los asintomáticos, o sea, los que no tienen ningún síntoma, sin factores de riesgo, pero con prueba positiva? 7 días transcurridos desde la fecha que se tomó la muestra de la prueba molecular o antígeno. Siguiente, por favor. Hay otro caso que es el contacto con sospechoso o confirmado que tenga factores de riesgo y sin vacunación completa, ¿ya? Para ese caso, el aislamiento son 7 días. Ojo que es contacto, no es que tenga COVID ni los síntomas. 7 días pudiendo suspenderse al 5.º día si se cuenta con una prueba molecular negativa tomada al tercero o día posterior, ¿no? ¿Qué pasa? Este pata se aísla, ¿no? Se hace al 3.er día o al 4.º la prueba molecular y sale que es negativo, o sea que no tiene COVID. Ese aislamiento se suspende al 5.º día, es decir, el 6.º ya puede regresar a laborar, ¿ya? Si es negativa, las horas o los días que he estado con descanso, es decir, los días que he estado en aislamiento, ¿no? Esos 5 primeros días, ¿no? Antes de regresar, esos días, si bien tú le has pagado, el trabajador las tiene que compensar, es decir, tiene que trabajar, por ejemplo, no sé, 1 hora diaria o venir los sábados, no sé, ya se tendrán que poner de acuerdo para retornar estas horas. De ahí, si el resultado es positivo, se mantiene el plazo de aislamiento, ¿no? Y cualquier otro tipo de contacto no requiere aislamiento. ¿Ok? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los incumplimientos de las normas de prevención del COVID? ¿No? Primero, ante la SUNAFIL, es una falta muy grave no adoptar las medidas preventivas, ¿no? La multa puede ser de 12.000 soles si es que tú incumples las normas y el incumplimiento es entre 1 y 10 personas, ¿no? Pero si mi incumplimiento es de más de 1.000 personas, ¿no? Como por ejemplo el caso del IPER o las EPPs, las capacitaciones o el tema de prevención del COVID, puede llegar a 250.000 soles, ¿no? Incluso se puede dar el cierre del centro de trabajo si es que hay un brote del virus, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta las consecuencias de la SUNAFIL. Ahora, en las multas, ojo, que si bien es cierto la multa es muy grave, de 12.000 soles, generalmente, en la gran mayoría de los casos, te ponen otra multa por no cumplir el requerimiento, porque te dicen, a ver, cumple esta obligación y luego, como no cumples en el plazo que te da la SUNAFIL, te ponen una multa por no cumplir el requerimiento. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras consecuencias existen en el Poder Judicial? Por ejemplo, el trabajador podría demandarme por daños y perjuicios como consecuencia de no haber cumplido las medidas de prevención, ¿no? Ya hemos conversado varias veces que estas demandas son complicadas, son un riesgo remoto porque, digamos, el trabajador tendría que acreditar que, primero, el incumplimiento de las medidas preventivas tiene directa relación con algún tipo de daño que le haya generado, ¿no? Pero siempre es bueno considerarla. Hay un tema penal que me parece incluso hasta más riesgoso que el tema de las demandas, que hay que tener cuidado por temas de exposición de los trabajadores. Ahí por eso es súper importante acreditar el cumplimiento de los temas preventivos del COVID, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, para ya ir finalizando y entrar a la parte de las respuestas a sus preguntas, que veo que son varias, primero, hay que actualizar el plan de vigilancia, ¿no? Ojo que las normas sobre el plan de vigilancia establecen que cada vez que haya modificaciones hay que actualizarlo, así que muchas empresas veo que no están actualizando este plan de vigilancia. Hay nuevos plazos de aislamiento que, como ya lo hemos visto, han cambiado, hay disposiciones sobre el descanso médico y cómo conseguirlo, hay medidas de regreso al centro de trabajo, hay que actualizar. Tenemos que actualizar las políticas de descansos médicos, es decir, ahora con cómo la forma de poder generarlos, entregarlos, qué sucede si no me los entregan, ¿no? Y demás. Capacitar a los trabajadores de recursos humanos frente a estos nuevos cambios, porque obviamente se van generando día a día sobre el tema de vacunación, qué pasa si no se vacuna en general, sanciones y contar con personal. No se olviden de sancionar a los trabajadores que incumplen las medidas de prevención, ¿no? Del COVID, que es decir, no usan la mascarilla, no guardan el distanciamiento, ¿no? Hay que sancionar, puedes amonestarlo para que quede constancia de que la empresa está generando y haciendo valer, obviamente, las normas que existen. Y tenemos que tener un personal de salud, un médico ocupacional, para efectos de poder realizar el seguimiento y cumplimiento de los exámenes correspondientes y el seguimiento de los estados de salud, ¿no? Finalmente, respecto a las dudas que seguramente vamos a ver de cada uno de ustedes, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Primero que hay que exigir la vacunación. Para exigir la vacunación hay que informar y capacitar a los trabajadores. Los que no se quieran vacunar hay que mandarlos a licencia sin goce, ¿no? Aquellos que presenten información falsa hay que iniciarles el procedimiento de despido y cesarlos, o en todo caso amonestarlos, ¿no? Y debemos comunicar correctamente estas nuevas normas y sobre todo informar cómo van a hacer o cómo tienen que hacer los trabajadores para informar cuando se presentan estos casos de COVID, ¿no? Para las empresas que tienen gran ausentismo laboral producto de esta enfermedad, digamos, lo que pueden utilizar es, por ejemplo, contratos de suplencia. Pueden utilizar, por ejemplo, que es muy útil en empresas de alta rotación, por ejemplo, los contratos intermitentes bajo llamado, es decir, aquellos trabajadores que tienen un contrato que cada vez que los necesitas lo llamas, y los beneficios se calculan en función a los días que trabajan, ¿no? Esos contratos intermitentes bajo llamado son súper útiles porque obviamente nos permiten disponer de una masa laboral cuando los requerimos, ¿no? Y sobre todo ahora, en la tercera ola, que hay tanto ausentismo, yo creo que eso nos puede ayudar. También para empresas que hacen jornadas atípicas, en el año 2021 o 2020 se hicieron algunas extensiones de jornadas atípicas. Obviamente, en muchas de ellas con acuerdos con los sindicatos, ¿no? Y la SUNAFIL, en el Tribunal de Fiscalización, las ha aceptado. Entonces, yo creo que en esta tercera ola, como una medida, para evitar, digamos, el contagio o el ausentismo en algunas actividades, sobre todo para las mineras o que hacen jornadas atípicas, se puede extender previo acuerdo, sustento, hay que sustentar correctamente, para poder utilizar estas jornadas atípicas que nos eviten, digamos, la infección de los trabajadores y también que nos den un margen mayor para poder trabajar un poco más de tiempo y darles obviamente mayores descansos y así poder utilizar más al personal y no afectar nuestras operaciones, ¿no? En resumen, creo que hay bastantes alternativas, muchas de las empresas están complicadas, incluso en el estudio tenemos varios casos. Yo creo que hay formas de tratar de afrontar esta situación y esperamos que próximamente ya vaya reduciéndose la ola y retornar a la operatividad que veníamos trabajando. Voy a pasar, bueno, les agradezco la atención y sobre todo a los que están haciendo las preguntas. Voy a pasar a revisar algunas de ellas. Ojalá que me alcance el tiempo para poder terminar todas. Pero, a ver. Ya, a ver, una primera pregunta de Isabel Ramos me dice, ¿puedes volver a repetir sobre lo de la consignación? A ver,
de acuerdo a las normas, tú tienes 48 horas para pagar los beneficios laborales, pero a veces los trabajadores no vienen, ¿no? Y hay unas complicaciones para hacer la consignación judicial. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que ahora que existe el pago bancarizado, ¿no? Que existe plataformas de entrega de documentos vía digital, como Págalo, creo que, no recuerdo el nombre, pero hay varias plataformas donde simplemente te conectas, suscribes los documentos de forma remota. Yo creo que hay que implementar esos documentos. Y uno de esos, por ejemplo, es hacer pagos por transferencias y los trabajadores autorizan el pago de la transferencia y pago y firman esos documentos de forma digital. Así que de esa forma nos evitamos, digamos, el hecho de que los trabajadores no asistan y lo podemos hacer de forma remota. Algunas otras empresas, como lo he dicho, lo que hacen es, para evitar estos problemas, ya autorizan a los trabajadores previamente el pago y envío de liquidación, y por correo le envían el pago y le adjuntan la liquidación. Ahí el único tema va a ser el tema de la firma, pero mientras acredite que le estoy pagando en la cuenta del trabajador, ¿no? Y estoy enviando los documentos, y además acredite que él me ha autorizado a eso, creo que no debería haber mayor problema. Sobre todo porque eso nos evita las multas, ¿no? A ver, nos dicen, a efectos de descontar de la liquidación de las horas pagadas y no laboradas, ya, este es el caso de los que tienen un saldo pendiente por licencia con goce compensado, ¿no? En la liquidación. A ver, ha habido incluso pronunciamientos que señalan de que se puede hacer ese descuento en la liquidación, ¿no? Yo particularmente creo que, de acuerdo a la norma, es un descuento autorizado por la norma. Yo también creo que sí se puede hacer, pero siempre es mejor tener una mayor protección. Si es posible obtener la autorización del trabajador para el descuento, ¿no? Sería mejor. Pero en todo caso, si no existe, lo hago. Si tengo problemas con un trabajador, que obviamente el monto es importante, porque quizás que si es un monto reducido no va a haber mucho problema, las demandas, seguramente no va a haber una demanda, o en todo caso hay que evaluar el riesgo, pero hay montos que sí son importantes. Si yo quiero ir por un aspecto formal, la vía para requerir el pago, puedo usar lo siguiente: puedo retener la suma que me debe, y si me reclama, yo puedo iniciar una demanda por daños y perjuicios requiriéndole el pago de esa deuda, ¿no? Entonces, con esa demanda puedo yo frenar la demanda que me haga el trabajador requiriéndome ese pago. Esa es una alternativa que hemos visto en algunos casos, pero ahí hay que evaluar los costos, beneficios de esta medida, y también obviamente los costos para la empresa, ¿no? Es facultad del trabajador con comorbilidades y vacunación completa retornar a laborar presencialmente, o facultad del empleador. No, es facultad del empleador, porque obviamente el que necesita operativamente al trabajador trabajador es la propia empresa, ¿no? Entonces, un trabajador que no quiera retornar a laborar, lo que está haciendo, está incumpliendo una obligación expresa del empleador, y sobre todo si es que no tiene un sustento para señalar que no puede regresar a laborar, digamos, no sé, alguna comorbilidad que el médico ocupacional no haya detectado y que obviamente lo ponga en mayor riesgo, ¿no? Porque obviamente hay casos excepcionales donde podría haber ahí algún riesgo de retornar una persona al grupo de riesgo con vacunas completas, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, digamos, el trabajador podría sustentar. Si no existe ningún tipo de sustento, lo que hace es que le dice la fecha que tiene que regresar, obviamente un plazo razonable, y, por ejemplo, 7 días, retorna y reincorpórate, y si no viene, lo que corresponde es ir por un procedimiento de abandono del centro de trabajo. A ver, los del grupo de riesgo haciendo trabajo remoto pueden, bueno, ojo que los que son del grupo de riesgo y pueden hacer trabajo remoto, digamos, debemos mantener haciéndolo trabajo remoto, salvo que el médico ocupacional determine lo contrario. Pero principalmente lo que dice la norma es que tienen que hacer trabajo remoto, y si no pueden hacer trabajo remoto, pueden regresar a laborar si es que cumplen con las condiciones que ya hemos comentado, es decir, grupo de riesgo con vacuna completa. Las únicas pruebas que son aceptadas de caso médico son molecular y antígenas. Sí, para el caso confirmado, la única forma de acreditar que eres un caso confirmado son la PCR y la antígena. Correcto.
Si no entregan descanso médico, pero salen positivo, ¿cómo se aplica? Bueno, si no hay descanso médico y salen positivo, obviamente son un caso confirmado y se aplica las medidas del caso confirmado. Es decir, no tienes que tener los descansos médicos y además la prueba. O sea, yo creo que se puede sustentar la inasistencia con la prueba de COVID, ¿no? Tenemos que ser explícitos en los plazos dentro del plan de vigilancia. Mira, si vas a hacer la actualización de tu plan de vigilancia por los cambios normativos, porque además te lo exige la norma, yo sí sería explícito con esos cambios. Igual, lamentablemente, tenemos que actualizar el plan cada vez que haya un cambio normativo, así que poniéndolo de forma general, no vas a evitar esa obligación y esa modificación. A ver, si el trabajador presenta síntomas y está en trabajo remoto, es obligación del médico ocupacional brindar descanso médico. Buena pregunta. Ojo que si tienes COVID y estás bajo la modalidad de trabajo remoto, tienes que hacer tu aislamiento. Es decir, eso es una pregunta muy recurrente e interesante. Muchas personas piensan que solamente se aplica para el presencial, pero para el trabajo remoto también, porque el descanso médico no lo das porque está trabajando en la empresa o porque está de trabajo remoto, lo das porque tiene una enfermedad, ¿no? Entonces, si tiene COVID y está en trabajo remoto, hace su aislamiento en los plazos que ya hemos comentado. Eh, si presenta síntomas, es obligación del médico brindar el descanso médico. Bueno, como ya les he dicho, hay varias formas de conseguir el descanso médico. Si lo puede dar el médico ocupacional de la empresa, lo puede dar, y si el médico ocupacional considera que no es, obviamente el trabajador lo que va a tener que hacer es ir a otras alternativas, como por ejemplo el sistema de salud pública, el privado, puede ir también a estos páginas que ha establecido el MINSA para obtener este descanso médico, pero que seguramente lo va a obtener, ¿no? Pero si el médico ocupacional considera que no, obviamente no le va a dar descanso médico, porque hay unos médicos ocupacionales que consideran que no es COVID, ¿no? ¿Qué hago hacer si me presentan un descanso médico particular y no el SIT? Bueno, eh, es válido el descanso médico, salvo que sea falso. Ojo que hemos visto muchísimos casos de descanso médico falsos, pero un descanso médico es válido y luego se canjea por un SIT, que es el certificado de incapacidad temporal, que nos va a servir para poder recuperar los subsidios, ¿no? Pero vale un descanso médico ocupacional para justificar la inasistencia del trabajador. A ver, cuando consideramos el contacto directo, si tengo un personal con COVID, todo su turno tendría que aislarse hasta el plazo que recién permite la norma para que pase prueba y de ser negativo vuelve al trabajador. Correcto, si es como ya hemos dicho, si es un contacto directo, ¿no? Y además con comorbilidades o riesgo, o sin vacunas, o una comorbilidad podría reducir su descanso si es que sale negativo. Para los otros tipos de contacto no es necesario el aislamiento, ¿no? Tiene que ser un contacto directo. Para empresas con 3 personas y que no son de alto riesgo, pero hay veces realizan trabajos para empresas que realizan trabajos de alto riesgo, por ejemplo, filmación de actividades. No requieren realizar plan de vigilancia. Ojo que el alto riesgo, a ver, se puede confundir con las actividades de riesgo, pero el alto riesgo, de acuerdo a la actividad, es alto, muy alto, alto, bajo y medio, ¿no? Básicamente el alto y muy alto están relacionadas con actividades vinculadas a temas médicos, ¿no? O directamente vinculadas al COVID. Generalmente la gran mayoría de empresas, por no decir el 99% de las empresas, están en el bajo y en el medio, ¿no? Empresas obviamente que no realizan actividades médicas, ¿no? Entonces, yo creo que ese trabajador es rango medio, de acuerdo a lo que plantea. Entonces, si es rango medio, tiene que cumplir las previsiones para el rango medio, para el rango bajo, y sí tiene que tener un plan de prevención, ¿no? Esta pregunta está muy buena, ¿no? Dice, el empleador, ¿puedo solicitar a trabajadores que retornen de descanso vacacional en el extranjero 5 días adicionales a cuenta de ellas?
¿Necesita un acuerdo o puede ser política de empresa? Bueno, si has otorgado vacaciones, va a tener que cumplirse el periodo vacacional. Para el retorno de las vacaciones, obviamente tiene que haber un acuerdo con el trabajador para dejar sin efecto sus vacaciones y retornar. Yo imagino que la pregunta está en el marco seguramente de la falta de trabajadores que, que existen y que necesitamos mano de obra, ¿no? Entonces yo creo que si es que llegas a un acuerdo con el trabajador, que el acuerdo puede ser, digamos, de forma virtual, donde el trabajo autoriza para dejar sin efecto las vacaciones y retornar, no hay ningún problema. Ahora, si el trabajador no quiere, porque está dentro del marco de sus vacaciones y en el extranjero, va a ser difícil que lo puedas convencer, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Pero si autoriza, no hay ningún problema. A ver, en caso de trabajadores sin factores de riesgo y con vacunación completa, ¿ok? La norma establece que no requiere aislamiento. La empresa podría establecer algún procedimiento especial para al menos después del tercer día se haga prueba y si sale negativo, entonces, sí, o sea, entiendo que esta empresa lo que está haciendo la pregunta es si quiero ser más cuidadoso incluso, ¿no? Porque si no requiere aislamiento, entonces no hay ningún problema, pero la empresa también podría pedirle las pruebas y estas pruebas obviamente las paga el empleador, así que ahí habría que ver más bien el tema del costo, ¿no? Pero no la posibilidad es correcta. ¿Es correcto solicitar que el trabajador vise su descanso médico emitido por médico ocupacional? Eh, o sea, médico particular, bueno, sí, el descanso médico puede ser por médico particular, ¿no? ¿El médico ocupacional puede dar el alta médica de un trabajador que ha tenido COVID? Sí, puede dar el alta médica, pero siempre y cuando, obviamente, eh, realice las pruebas correspondientes y verifique el aislamiento que se haya dado de acuerdo a la norma. Ya que esta está bien larga. Vamos a ver, otras. A ver. A ver, está buenísima esta pregunta, la he leído muy rápido y me dicen, claro, estamos en transición, ¿no? Ahora el aislamiento ya no son 14 días, sino son 10, pero hay personas que han tenido antes de esta norma un descanso médico de 14 días. Yo creo que, a ver, en esas preguntas de transición, yo creo que si ya tienes sus 14 días de descanso médico, la única forma de modificar es eso, es que el médico ocupacional o el médico tratante reduzca el descanso médico, es decir, pida un nuevo descanso médico con la nueva fecha de descanso médico autorizada de acuerdo a las normas actuales. Si no tengo eso, yo creo que va a ser un poco difícil, salvo que le dé el alta médica de acuerdo a las nuevas normas, ¿no? Lo cual yo creo que es un poquito complicado. Entonces hay que revisar un poco ese caso. Acá hay una pregunta muy buena que la verdad que me olvidé comentarlo. Creo que Gonzalo Ortiz Hidalgo. Gracias por la pregunta. Dice sobre las trabajadoras gestantes y lactantes en ciertos casos pueden hacer trabajo presencial. Sí, efectivamente. Lo que hay que hacer en trabajos gestantes hay que ver si la actividad que realizan en relación al COVID podría generarles algún problema. ¿Por qué? Porque prioritariamente tienen que hacer trabajo remoto. Si pueden hacer trabajo presencial, pueden hacerlo siempre y cuando el médico ocupacional autorice y evalúe las funciones de la trabajadora gestante y vea que la gestación no se puede ver afectada o su estado de salud no se puede ver afectado por la situación en la que nos encontramos. Entonces yo creo que sí puede ser presencial, pero prioritariamente es remoto y habría que ver una evaluación médica para ver si puede retornar. Busqué el aplicativo Sunata, verificar tu chamba y contratista, pero solo hay una de Sunafil. Sí, es en Sunafil, efectivamente. Verifica eh, tu chamba o tu contratista es en Sunafil. En Sunafil ahí van a poder encontrar. Yo después le voy a pasar, ojo, el PPT para que ustedes puedan ahí ver la información un poco más a detalle, si es que hay alguna palabra o algo que no la han escuchado correctamente, y ahí van a poder, ahí está también cuál es el canal, y es muy sencillo. Dentro de del aplicativo verifica tu chamba, incluso hay un tutorial, ¿no? Que te dice cada paso que tienes que hacer. Solamente tengan cuidado que no vayan a poner a aceptar porque ahí puede generarles una alerta. Buenísimo.
Yo creo que esas son todas las preguntas, por ahí que pueden haber quedado alguna. Les agradezco la atención y nada, próximamente estaremos haciendo más webinar sobre los temas de actualidad y para recordarles que si tienen alguna pregunta adicional que no ha sido respondida, pueden mandarlo a eventos@prc.com.pe y pueden ver el contenido de este webinar en el blog de PRCP o pedirnos que les vamos a enviar el PPT o la presentación en audio y video, ¿no? Muchas gracias, les agradezco su atención y nos vemos próximamente. Hasta luego.